canal. Hoy tenemos un nuevo episodio aquí en cada temporada. Como ven, estoy hoy acompañada de mi suegra, mi segunda mamá, pero también mi profeta y mi pastora. Mi profeta, bienvenida a este tiempo. Gracias, muchas gracias. Qué rico estar aquí, de verdad. Yo sé que vamos a aprender muchísimo. Bueno, antes de comenzar, yo quiero comenzar haciendo referencia a una palabra que pensaba un poco cómo puede determinar algo de ti hacia mí. Y esa palabra está en Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y yo creo que los años que llevo conociéndote como pastora, como suegra, he podido ver esa cantidad siempre de consejos presentes en la vida, en mi vida personal, en la vida de mi esposo. Ahora que uno va viendo crecer a los hijos también a través de, en este caso, tus nietos. Entonces es una palabra que creo que determina lo que eres tú para mi vida. Para mí eres una consejera. Y como dice el inicio de este versículo, donde no hay dirección sabia va a caer el pueblo. Entonces yo diría que es lo contrario. Tú eres esa dirección sabia para toda tu generación, para lo que somos tus hijos. Digo, nos entramos ahí ya los cuatro, siempre lo decimos, tus 4 hijos, tus 5 nietos, ahora 6 nietos. Para tu hogar, sé que lo eres, para el ministerio, entonces qué lindo poder ver eso y quería comenzar afirmándote con esa palabra que Gracias. determina para mí. Gracias. ¿Listo? Bueno, hoy en este capítulo yo pensaba un poco, porque estamos hablando en el mes de mayo de lo que es la maternidad, yo pensaba un poco que en el caso tuyo, pues la edad de mi esposo, ya este año, 41 años, han sido 41 años y no se trata solo de tiempo, de ser mamá, sino de una historia, de procesos, de perseverancia, de permanencia. Yo quiero iniciar haciéndote una pregunta. Después de 41 años siendo mamá, ¿qué significa para ti hoy la maternidad? Ay, yo diría que es algo muy, pero muy especial. Empezando porque la palabra, pues, nos enseña que son una herencia los hijos para nosotros, ¿no? Que son herencia de Dios. Y entonces, claro, obvio, ahora con mayor razón uno puede entender el significado de lo que es ser mamá, que estar embarazada, esperar un hijo. Yo hubiera querido y aún intenté, aún ya siendo cristiana, de tener mi tercer hijo, porque yo soñaba con que todo iba a ser diferente. El anhelo de tenerlo, de estar allí, de desearlo. Bueno, muchas cosas que no he vivido y las quería vivir, ya siendo una mujer de Dios. Como anhelar, aunque yo mis hijos los he anhelado, los he buscado, pero yo iría ahora con mayor razón porque ya he entendido que es una herencia de Dios, que es la bendición más grande que Dios le puede dar a una mujer, el poder lograr ser mamá. Y eso para mí era, y ha sido, entonces ahora lo tengo muy claro en mi vida y por eso en ustedes, en mi hija, cuando quedan embarazadas y todo eso, yo digo, Dios mío, yo me veo ahí. Me veo reflejada porque ustedes han tenido el honor, la dicha, bueno, muchas cosas de poder tener y hacer así, ya siendo cristianas, estar embarazadas, tener un hijo y uno deposita, yo creo que todo lo que Dios habla acerca de un hijo en esa persona y en ese bebé. Y entonces, claro, con mayor razón, eso es para mí muy, muy lindo, la verdad que sí. El propósito, sí, es cierto. El propósito de lo que representan los hijos. Qué linda esa parte. Y aquí conecto un poco con algo que tú decías, ¿no? Y vamos a ir un poco, retroceder a eso, 41 años quizás atrás. Viviste, obviamente, tú misma nos has contado muchas veces, quizás, bueno, aquí en el canal algunos conocerán la historia, otros no, pero en ese tiempo, muy joven, fuiste mamá. ¿Qué recuerdas tú de la mujer que eras cuando nació ese primer hijo? Pues lo que más yo creo que recuerdo y que ya no está en mí es que era muy temerosa, muy asimismada, ¿no? Muy introvertida, no era una persona dada a hablar, a expresarme, aún a decir lo que me incomodaba y lo que no me parecía por mis mismos temores. Entonces eso es la parte como que ya no está en mí y eso es lo que, la verdad, gracias al Señor. Le doy la gloria a Dios porque fue Él el que quitó de mí todos los temores y esos miedos que yo traía, puede ser hasta aún desde muy niña, porque sí, de muy niña los traía. Y claro, eso es lo único, que ya gracias a Dios no está en mí, pero que permaneció durante muchos años antes de conocer del Señor.
un poco en esa historia entrando, según lo que tú nos estás comentando, es que tú viviste en tu primera maternidad y no sé si te entiendo que también en tu segunda, pues en este caso, la hermana de mi esposo, Mayra, en este caso, estos dos hijos nacieron antes de tú conocer de Cristo. Ah, ok. ¿Cuántos Claro, años después de la edad de ellos conoces de Cristo? yo conocí del Señor a mis 29 años y mis hijos tenían, Nilson Andrés en ese momento tenía como 11 añitos y Mayra Alejandra tenía como 9, algo así. Ese es ese que más recuerdo porque, claro, fueron momentos y fueron años de muchas cosas que yo viví, pero cuando yo conozco al Señor, eso para mí cambió totalmente, mi vida cambió totalmente, un antes y un después. Tremendo. Y tremendo que tú dices que después de esos 9 años de tu hija menor, ya empieza el anhelo y la convicción de querer tener un tercero. O sea, por lo que tú dices que ya comprendías. Ahí busqué, anhelé con mi esposo, decíamos, no, un tercer hijo, qué rico en Cristo, ya, porque ambos igualmente, tanto él como yo, pues queríamos vivir esa experiencia de ya en el Señor, el saber el propósito, el conocer el legado y muchas cosas que no, mucho hicimos o que no hicimos, pero pues yo veo ahora eso también en ustedes, en Sí. mi hijo, en mi hija, que lograron tener ese tercer hijo. Y digo, uy, qué bendición, porque Dios hasta en eso creo que conmigo ha sido pues verdaderamente muy fiel. Qué lindo, ¿no? Y siempre lo notamos, la felicidad aquí de la abuela cuando se entera, desde el primero lo he visto y ha sido algo muy lindo, que nunca ha sido de pronto como el pensamiento de, ay, otro bebé, sino No. siempre como la alegría, y eso es algo que se impregna, y la verdad que nosotros lo hemos recibido, ha sido muy lindo verlo, y más por el trasfondo que hay cuando uno conoce también ese anhelo, y que lo estás viendo en tus generaciones, es muy especial eso, muy lindo, mi profeta. Quiero ir a un recuerdo. Antes ya pasamos un poquito de pronto los inicios. Quiero ya avanzar un poco más en los años, cuando tus hijos ya fueron creciendo, adolescentes, viviste ya la maternidad, la adolescencia de ellos, ya en su juventud. Yo en esos momentos, pues yo sé, mi profeta tiene un hijo varón y una hija mujer, pero en esos momentos quiero hacer el recuerdo un poco de lo que ha sido ser mamá de un hijo varón. Sí, en este caso porque es mi esposo, entonces pues voy a hablar un poco más de ese caso, porque quiero recordarte un momento. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero cuando estaba preparando un poco esa charla, dije voy a tocar este tema porque a mí me impactó algo que sucedió desde ese momento. Si mi esposo y yo llevamos 7 años de casados, eso tuvo que haber ocurrido hace 9 años, yo creo. Cuando nosotros comenzamos el proceso de conocernos, no sé si tú recuerdas por allá hace mucho tiempo, nosotros apenas nos estábamos conociendo, creo que él ya te había manifestado que sentía un gusto hacia mí, él ya les había dicho eso a ustedes, yo también estaba en mi proceso, pero sabemos que no era el tiempo de ser novios, sabíamos que teníamos que esperar. Por terceras personas y muchas cosas que comienzan a suceder, yo sé que tú recuerdas eso, comienzan a suceder cosas ya muy delicadas, amenazas, o sea, cosas que ya fueron muy fuertes hacia él y hasta hacia mí. Recuerdo una llamada que tú me haces, en esa llamada tú me dices, en conclusión lo que tú me decías es yo quiero que te pongas en mi lugar y que lo intentes entender, yo soy mamá y yo voy a velar por la seguridad de mi hijo. Y si ustedes no tienen que estar juntos, pues no van a estar juntos. Recuerdo cuando yo cuelgo esa llamada, obviamente, pues los sentimientos, no, ¿cómo así? Pero te voy a decir algo muy francamente que nunca te lo dije. Cuando cuelgo esa llamada, y recuerdo que pensando yo le decía a Dios, no voy a juzgar pues, su decisión como mamá, voy a intentar entender porque antes eso me hizo admirarte mucho como mamá. O sea, estar como en la defensa de tu hijo, de protegerlo, aún siendo mayor de edad. A mí eso me pareció súper impactante. O sea, para cualquier otra persona sería, ¿y cómo se le ocurre ella meterse? ¿Y cómo se le ocurre si él ya es mayor? Y a mí eso, vuelvo y te digo, pues me tocó mis fibras de, yo me soñaba con él, ya dimensionaba como un futuro al lado de él, pero cuando lo que tú me dijiste fue como que, o sea, es determinante. Eso me impulsó a mí a orar por nuestra relación y en serio dejar que Dios interviniera. O sea, tus palabras fueron la clave para yo decir, bueno, esto no es emocional, esto es algo en lo que tiene que intervenir Dios, porque Dios tiene que tocar el corazón de mi suegra para que se convenza de que, bueno, sí es algo real, que quiero estar con él. Pero ese momento me enseñó algo de lo cual quiero preguntarte, y creo que lo he visto en tu vida. ¿Cómo supiste que parte de tu asignación
como madre era interceder por el propósito de tus hijos? Yo creo que cuando uno conoce al Señor y se va a la luz de la palabra, uno empieza a entender muchas cosas que, vuelvo y te digo, inicialmente no las entendía porque no conocía al Señor. Que hay un legado, que hay algo, una asignación, sí, como tú lo llamas, pero hay un legado fuerte y yo lo veía y sé y siempre he sabido que mi hijo lo hay y que viene de parte, obvio, de mi esposo, porque habían venido sueños, muchas cosas que aún yo soñaba, pero también había gente que me lo decía. Entonces, con mayor razón, obvio, empecé a entender y a orar, porque sí oraba, pero ahora con mayor razón había ya un propósito específico para yo orar, en especial por mi hijo, porque pues es el varón, es el mayor, es el hombre, bueno, muchas cosas que uno ya entiende. Sí. Y claro, como tú misma dices, fueron momentos muy fuertes que no era ni por ti ni por nada de eso, porque por lo cual sí, yo siempre oré a Alejita fue porque una mujer de Dios. Yo nunca me he fijado en físicos, en cuestiones de nada de eso. Es una mujer de Dios que me impulsara a mi hijo antes al propósito, no que me lo fuera antes a sacar, porque uno ha visto casos. Porque tampoco te conocía mucho, es decir, estabas en la iglesia hace mucho rato, pero pues, uno ve la gente, pero no la conoce hasta que uno no la trata. Pero más que por eso era precisamente, y como pues como tú dices, vinieron amenazas. Eso para mí fue muy fuerte. ¿Sabe Dios todo lo que yo viví? No sé si mi esposo lo vivió porque pues obvio él tiene forma de reaccionar diferente y no, pero como mamá yo creo que uno esa parte, no, ahí sí como dice, sí, perdóname, si el día fue, no sé, no sé cómo lo habrás tomado, pero no era por nada malo, era Sí, lo porque sé. era mi hijo y bueno, y así hubiera sido con mi hija igualmente, pero en este caso lo estaba viendo era con él, entonces para mí era muy fuerte eso. Y yo recuerdo muchas ocasiones me tiraba al piso, lloraba, clamaba, bueno, Dios mío, ¿qué no hice? Y nunca solté, nunca solté porque yo he creído en la palabra. Yo he creído que mis hijos han sido enseñados por Dios y que Dios va a multiplicar la paz de mis hijos. Esa palabra vino a mi vida en un momento de esos. Y yo decía, sí, yo sé que va a haber esa paz, que Dios va a permitir cosas, porque obvio en todos ha permitido procesos, pero a veces esos procesos lo llevan a uno a afianzarse, a creer, a meterse, a clamar más, a muchas cosas que de pronto sí están pasando, pero ahora con mayor razón deberían de estar, porque ya, sí, yo recuerdo también, Aleja, de pronto tú no sabes, una vez yo venía en el carro, pues ya había pasado muchas cosas, y así de un momento para otro le dije a mi esposo, ay no, ¿sabe qué amor? Yo ya suelto en el caso de que no sé si será idolatría para mí, porque yo me he cuidado mucho de eso, o qué puede ser hacia mi hijo, obvio lo quiero normalmente como una mamá, pero quiero también que él sea feliz y ya tenga una relación, ya tenga sí, pues lo que él ya visionaba para él y yo no puedo ser egoísta. Entonces, si Alejandra va a ser esa persona, pues que sea, yo ya hasta aquí suelto y que sea Dios haciendo su voluntad y lo vamos a apoyar. Y yo lo miré y él me miró y como que frenó el carro y paró y dijo, ¿usted está hablando en serio? ¿En serio te está pasando algo? Y dije, no, en serio, yo siempre he dicho a mis hijos cuando los voy a apoyar, claro que sí, obvio, ya vamos a apoyar, ahora voy a orar es por esto, para que esa relación, si es de Dios, porque ya él tomó su decisión, pues que continúe por siempre como en este caso nosotros dos. Sí. Y entonces dijo, bueno, mami, no, eso fue como llegar a la casa y como dice, no le había dicho eso y ahora sí, bueno, porque mi esposo ya esa parte la tenía clara, digámoslo así, Sí. era como yo la que más, porque pues por el hecho de, yo creo que de ser la mamá, ¿no? Sí. No era por nada más, no es porque yo le he sido que, ay, que mi hijo, que es que mi hijo, no, yo eso lo tengo claro, sino porque vuelvo y digo, ya uno se casa para mí es para toda la vida. Entonces yo decía, yo quiero ver a mis hijos lo mismo. Esa es la mujer que él tiene Dios tiene para él, hágale, vamos a orar, vamos a apoyar, vamos a ayudar en lo que más podamos. Y desde ahí empecé también. Cambié, como dice, ese concepto de que, y dejé mis temores y mis miedos y muchas cosas que traía en ese momento también. Y empecé a hacer, ya mi razón cambia ahí de nuevo. Cambia por el propósito de mi hijo, por ustedes dos. Y eso es lo que he visto también reflejado. Y gracias a Dios, pues digo, con Dios soy muy agradecida porque es que Él ha sido muy fiel en lo que yo le he pedido, en lo que yo he anhelado. Él me lo ha concedido. Qué lindo. Sí, así se ha visto y la verdad yo quería en este espacio también
como dejar ese recuerdo de lo agradecida también que estoy contigo. Porque la verdad que hoy día soy mamá pues de 2 varones, Dios también me permitió serlo y lo comprendo mucho más. O sea, como te digo, en esa conversación y ese día entendí un poco. No era mamá, obviamente, no dimensionaba que era ser mamá, pero ese día cuando tú me dices como que ponte en mi lugar de mamá, yo dije, sí, tengo que entenderla como mamá. Algún día lo entenderé. Hoy día soy mamá y claro, hoy día yo peleo también por eso, el propósito de mis hijos, del plan de Dios en ellos. De hecho, desde que nacieron mis 2 hijos, mi esposo lo sabe, yo oro desde ya por sus parejas, por su futuro. Y la gente diría, como así? Les faltan muchos años, pero es eso, es guerrear el propósito y por lo que tú dices, el legado que hay también en ellos. Entonces yo te he visto a ti hacerlo como mamá, te he visto, como te digo, de cerca, de pronto con mi esposo, sé que también lo has hecho con tu hija, obviamente lo sé, pero quiero hablar en este caso de mi esposo, que pues yo también he hablado con él, lo he escuchado sus procesos y el valor que él tiene y lo que él agradece por lo que tú has hecho. Él dice, no lo entendí muchos años, mi mamá, y él lo decía en chiste, ya nunca más lo volvió a decir, pero la que de pronto como que frenaba que se le acercaran algunas personas, mujeres, así como frenar. Pero él dice, o sea, yo entendí porque Dios, y lo dijo un día de estos en una predica, él lo decía, lo entendí porque Dios me estaba guardando, era para mi esposo. Y mi mamá tenía que ser la que guerreara. Entonces, como mamá, admiro eso, porque hay mamás que a veces olvidan esa parte. Entonces, como que ya creció, ya mayor de edad, allá usted mira, no, pero tú siempre seguiste, o sea, hasta que fuera parte del inicio del plan y el propósito, porque pues esto sigue. Amén. Pero gracias por eso, te lo quería agradecer. Claro. Y bueno, como cierre, iba a hablar un poco de ese tema del legado para nuestras generaciones, pero yo quiero recordar algo, quise como ilustrarlo un poquito, ahorita si algo lo muestro por allá en pantalla, ya te lo voy a mostrar. Aquí hay una foto que se parece en algo, pero es como recordar la Francia que fuiste por allá en tus inicios como mamá a la que eres hoy, ¿sí? Si pudieras hablarle hoy a la mujer que fuiste cuando comenzaste a ser mamá, ¿qué le dirías acerca de la fe, la espera y el propósito? Uf, yo te digo que la fe es algo que de pronto no vemos, pero para mí es, como dice la palabra, la certeza y la convicción de lo que no vemos. Que a pesar de que no conocía al Señor, yo creo que yo tuve un poquito de fe. ¿Por qué te lo digo? Porque pues mis inicios no fueron tan fáciles. Lo hablo a cuestión con mi esposo. Pero siempre hubo una palabra que yo declaré sin conocer la palabra de Dios. Y era, Señor, yo sé que algún día esto va a cambiar. No dije, ay, no, algún día lo voy a dejar. No, yo algún día me voy a ir. No, yo algún día, no. Siempre declaré eso con mi boca. Dice la Biblia que lo que tú declares con tu boca, eso es lo que va a pasar. Y esa fue la palabra que más me acuerdo que siempre declaré, algún día esto va a cambiar, las cosas no van a seguir igual. Mejor dicho, desde niña como me habían hablado de Dios, mi mamá, pues me refería a Dios, aunque no lo conocía todavía, pero sí como ese poquitico de fe que ya dejó en mi vida, se continuó en mí, pues hay un legado, continuó en mí, y yo le podría decir, no, ten fe, que todo va a cambiar, que las cosas no van a seguir igual, que algún día vas a ver la gloria de Dios como yo he podido ver la gloria de Dios en mi vida. Y no lloro de tristeza, lloro de alegría, de satisfacción, de ver lo que en un momento declaré ahorita, no solamente en mi vida, sino en mis hijos, en mis generaciones, en mi legado, en mis nietos, porque yo los visualizo así. Yo, la oración que nunca faltará, que nunca dejaré de hacer, ahora más que todo por mis nietos, que ellos hagan lo mismo, amen a Dios, le crean, le sigan, le sirvan y que nada y nadie los pueda separar de su amor, porque no hay nada mejor que eso, nada mejor. Con respecto a eso, que hay un propósito que de pronto en el momento no entendía, pero también yo de pronto vengo de mi casa con algo, ¿no? Que fue bueno, no todo fue malo. Que mi mamá fue sí también de toda su vida con mi papá. Entonces, que eso también podría decir
que hay un propósito. No lo entendía, no sabía, pero cuando entendí el propósito, con mayor razón me aferré. He orado por mi hogar, por mi relación, por mi matrimonio, por mis hijos, por mis generaciones y no suelto tan fácil. Por lo contrario, cuando vienen cosas con mayor razón, eso me hace orar más, guerrear más, mejor yo, ser más osada en lo que Dios a mí me ha entregado y en lo que Dios a mí me ha dicho. Eso le diría a esa mujer. Y desde una tamera no solté. Esa es la verdad, yo nunca solté. Hay un propósito. Y como creo que todas que se puedan estar viendo este programa, hay un propósito con tu vida. Tú naciste con propósito. De pronto al comienzo no lo entendías, no has entendido, pero poco a poco a la luz de la palabra uno va viendo esa luz, porque así es como dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, viene un momento donde vas a ver la gloria de Dios, la luz, la bendición, muchas cosas que yo he podido ver en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos ahora, porque esa fue la palabra. Es decir, he visto la multiplicación en ustedes, no lo ustedes, mis hijos, más de lo que yo anhelé para mí. Y eso fue la palabra, digamos así, que Dios también me dio, que mis hijos serían enseñados por Él y Él multiplicaría la paz de mis hijos. Entonces, claro, veo, claro, por eso siempre digo, un legado, pero ellos van a ser una versión mejor. Como dice uno, una versión mejorada. Lo van a hacer mucho mejor, obvio, porque por el cual también uno ya ora para que eso pase así. Entonces, claro, no, que ya no hay temor, que ya no hay miedo, que no tengas duda, que no renuncies al propósito, que hay que insistir, que hay que perseverar, que no hay que soltar tan fácil, porque ahora ya todo es soltar, ¿no? Pero no, yo antes por lo contrario, yo no he soltado cosas. Habrán cosas, sí, miedos, temores, cosas así que hay que soltar, pero mi familia, mi hogar, mi relación, yo no la he soltado y yo creo que yo nunca ya más la voy a soltar, porque he vivido y he pasado por muchas cosas y aquí continúo y aquí sigo, ojo sí, con la ayuda de Dios, porque Él es el único, es la verdad. En nuestras fuerzas se podría cansar, pero con las fuerzas del Señor vamos a continuar. Amén, amén, amén. Qué lindo, qué lindo y tal y como lo digo, o sea, uno se visualiza, ¿no? Yo me visualizo entonces también siendo mamá de mis hijos ya cuando tengan 40 años, ya han pasado muchas etapas de su vida y esas palabras también vuelvo y digo, las tomo para mí. De uno ser valiente, exacto lo que tú dices, pues tuviste una maternidad al inicio sin conocer de cerca a Dios, uno está viendo esa maternidad ya con ese propósito tan claro. Pero aún así tú sabes, o sea, llegan momentos, llegan situaciones en nuestra vida de mujeres emocionales, pero siempre es bueno estar escuchando ahí esa afirmación. Y por eso te decía que para mí, escucharte a ti, sea cuando conversamos, sea cuando hablamos, sea en una prédica, siempre lo digo, para mí es un consejo. Siempre queda un consejo en mi corazón que atesoro para mi rol como esposa, como mamá y también para el ministerio. Y te agradezco mucho eso. Quiero que no, pues que puedas de pronto dejar una oración aquí para muchas mamás. Yo sé que lo que te digo aquí pueden haber tantas mamás que están en su proceso de embarazo, algunas que tienen sus hijos muy pequeños, otras que ya tienen sus hijos con muchos años y no sé, quizás están pasando situaciones donde dicen no sé cómo ayudarlo, no sé cómo hacer. ¿Qué podrías decirle a esas mamás? Bueno, lo más efectivo que yo he podido ver en mi vida, precisamente por testimonio, es la oración. Aprender a orar por ellos. Es decir, a veces no sabemos cómo orar, pero Dios nos va a guiar. Te aseguro que sí. Es orar siempre. Es una de las cosas que uno no debe soltar. La oración. Pase lo que pase, esté viviendo lo que esté viviendo, digan lo que digan. Cree en el propósito que Dios tiene con tus hijos. Que hay un legado, que hay un propósito, que hay algo más grande, mayor aún todavía, mejor, yo podría decir, de lo que uno pudo haber vivido en la vida de ellos. Y es una oración que nunca puedes faltar en tu vida como mamá. Y yo sé que eso pasa, porque dicen que el amor de mamá es muy similar al amor de Dios, que por más cosas que pueda haber, que puedan estar pasando, no nos suelta de su mano. Por lo contrario, nos dice muchas veces, no temas, yo estoy contigo. Y eso es lo que yo he creído. En cada cosa, el Señor está conmigo. Él me da descanso, Él va delante de mí. Y eso es lo que declaro y lo que puedo ver más adelante, ¿no? Y no, el consejo es ese, no suelten,
no tengan temor, no tengan miedo. Hay un propósito con tu vida y con la vida de tus hijos, por lo cual tú tienes que luchar, perseverar, guerrear y muchas otras cosas más que Dios te va a enseñar para que tú veas cumplido el propósito en la vida de cada uno de ellos. Amén, 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 profeta. Muchas gracias por eso, gracias por esas palabras. Sé que llegan en el tiempo que tiene que ser para nuestras vidas, para cada persona que tome el tiempo de llegar hasta este momento y escuchar esto, porque todas en nuestra maternidad en diferentes etapas lo necesitamos. Necesitamos escuchar eso y como siempre te lo anhelo y te lo deseo, te lo digo. Deseo en serio que Dios siempre siga dándote esa fortaleza, porque como tú lo dices, es solamente depender de Él y mi oración siempre por ti es esa. Y mi esposo también lo sabe. Mi oración por ti es que Dios siempre te siga fortaleciendo para seguir siendo esa mamá y ese referente también en este hogar y esta generación tan grande que Dios también te ha entregado, que es muy lindo lo que tú dices, la multiplicación. O sea, Dios les dio dos hijos, pero a través de dos hijos que se formaron en tu vientre, ahora tienen 6 coronas. Entonces es muy lindo ver esa multiplicación. Y gracias por estar ahí, gracias, esperamos que Dios siempre siga guardando mucho tu vida, todo lo que haces, que Él siga añadiendo también esa fuerza y esa paz en tu corazón. Gracias. Sabes que te amo mucho, que te respeto, que te admiro demasiado y para mí es un honor poder decir lo que te digo y siempre lo insisto, no solamente mi suegra, te veo como una segunda mamá, en serio que sí, gracias siempre por esos momentos puntuales para mí que siempre estás, por el amor también por mis hijos, por la oración, que yo creo que eso es lo que también muchas veces nos sostiene a nosotros como hogar y eso lo valoro demasiado. Muchas gracias, mi profesora. Mucho igualmente, te Yo queremos también. mucho. Sabemos que hay algo mayor, algo más grande, que todo es en su tiempo, todo es en el tiempo de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. A veces uno se angustia, se afana, pero no. Dios ya todo lo tiene, ya nos tiene ahí, ya escribió lo que va a hacer con cada uno de ustedes, de nosotros. Y eso es lo que más adelante vamos a mirar, vamos a ver y vamos aún a celebrar. Amén, amén, yo sé que así va a ser. Gracias, profeta, gracias a todas las que nos acompañaron aquí en este espacio. Vamos a seguir viviendo un mes muy bonito en honor a cada mamá, así que les invitamos a que no sigan perdiéndose esos tiempos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao.